Hola y muy buenas a todos y todas y bienvenidos a este nuevo boletín de novedades de cómic, manga y novela gráfica y algún que otro artículo de merchandising muy curioso que enseñaremos al final del vídeo porque lo que nos ha llegado es de SD Distribuciones y mezclan tanto juegos de mesa, merchandising y bastantes editoriales de cómic como puede ser Ibrea, Yermo, Panini, etc. Así que nada, después de esta presentación vamos a ver las segundas novedades en cómic, novela gráfica y manga de esta segunda semana de mayo. Bueno, y comenzamos con el cuarto volumen, si no recuerdo mal, sí, cuarto volumen de Devil's Line, este cómic de vampiros publicado por Ibrea. Aquí podéis ver un poco la contraportada, quitándole la cubierta, que últimamente casi todos los mangas tienen alguna cosilla extra. Y nada, ¿qué decir sobre Devil's Line? Bueno, cuarto volumen sobre una obra bastante sangrienta y oscura sobre vampiros. La protagonista de esta obra vive ajena a ellos, siente que la observa y un día le salva la vida el chaval este, no me acuerdo ahora de su nombre, que es medio vampiro y trabaja para una organización que se dedica en las sombras a luchar contra estos vampiros. Entonces la historia se desarrolla en este ámbito y la cuestión es de que él tiene que, bueno, se forja una amistad entre él y ella y él tiene que intentar, pues eso, lidiar con la promesa que ha hecho de no beber nunca sangre humana, con lo cual desarrollará bastantes situaciones tensas en las cuales él se ve dominado por su gen vampiro. Una obra de vampiros nueva de Ibrea, de Ryo Hanada, y nada, más no tan shonen, sino más tirando a seinen, con lo cual rompe bastante con lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver. Devil's Line por una parte, y ya pasamos al cómic americano y cómic europeo y novela gráfica, y continuamos con esta novela gráfica que brilla un montón, Cómo ser Andy Warhol, por Nick Bertozzi al guión y Pierre Hargan al dibujo. Una obra en blanco y negro con toques morados por doquier, lo que hace que tenga una apariencia visual muy bonita y muy estética. Y nada, al final es la historia, la biografía de Andy Warhol antes de ser famoso. Nos va a contar desde su infancia hasta su adolescencia y madurez, por todas las etapas que pasó, tanto psicológicas, de vivencia, y cómo así acabó siendo el gran autor, para algunos, no, para otros no tanto, de las fotografías del tomate y más cosas. Como no, nada, este introvertido personaje que nos van a contar en esta novela gráfica su historia de cómo antes de definir a una época tuvo que definirse a sí mismo. Aquí lo tenéis. Y continuamos con una adaptación de este espectacular tratado de guerra, del arte de la guerra de Sun Tzu, famoso tratado de guerra, famoso libro literario también. Y la cuestión es que en esta adaptación del famoso tratado militar de Sun Tzu, un maestro va a enseñar a su alumno el arte más sutil, y las ilustraciones, en este caso son del dibujante Pete Katz. Lo que hace es adaptar ese arte de la guerra al cómic. Este autor va a reproducir escenas de batalla y estratagemas, además de aportar una rejuvenecida visión a los antiguos principios militares a toda una nueva generación de lectores. Para todo el mundo que le guste esa época histórica es vuestro cómic al 100%, y aparte pues una forma de entender el gran clásico, el arte de la guerra de Sun Tzu. Ilustraciones bárbaras y el color muy bonito sería la palabra. Continuamos también con otro que en cuestiones gráficas y de color son espectaculares, y es este pedazo de título que es El increíble viaje de Alexander von Humboldt al corazón de la naturaleza, por Andrea Wolf al guión y Lilian Melcher al dibujo. Espectacular cómic, un tratado sobre la naturaleza y sobre la tierra en la que vivimos, donde nos van a explicar quién fue y qué hizo Alexander von Humboldt, que fue un intrépido explorador y el científico más famoso de su época. Digamos que su agitada vida estuvo repleta de aventuras y descubrimientos, y este cómic que tenemos aquí es la historia de ese viaje que hizo al corazón de la naturaleza. Ups, disculpadme un segundo, listo, arreglado. Como veis, el apartado gráfico es una auténtica pasada, pero espectacular, que mezcla tanto técnicas de acuarela como de lápiz. Yo lo llamo lápiz, ya sé que en cuestiones técnicas no soy muy certero, pero un cómic muy ecologista, muy interesante, muy educativo sobre el mundo que nos rodea y lo que nos rodea, un poco para humanizarnos más y para
para concienciarnos que nos estamos cargando la Pachamama. Y tiramos por otro lado, en este caso Fragmentos de Feminidad de Olivier Pont. Olivier Pont, que es el autor de Ole Regard en Part Espace. En mi francés es espectacular, como ya veis. Y nos trae ahora mismo esta obra sobre mujeres, sobre su fuerza, su fragilidad y su experiencia visceral. La obra se divide en... eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eso, en 7 historias de 7 mujeres. Chloe, Matilde, Alison, Silvia, Faith, Elikia y Fleur. Y son historias que vamos a ver donde estas protagonistas no van a permitir que las subestimen, las juzguen o las encasillen. Por eso luchan y encuentran su lugar, su libertad y por ellas mismas. Un cómic muy feminista de 7 mujeres distintas en 7 localizaciones del mundo. ¿Qué ha pachado? Pues un corte que ha entrado gente, así que nada, habíamos terminado con el de Fragmentos de Feminidad, así que continuamos, que además solo quedan 2 cositas. Y continuamos con el volumen 2 de Roma, de Yermo Ediciones. Espectacular cómic histórico, además, aparte de que el apartado gráfico es muy visual, está muy bien documentado y de hecho, a ver si lo pillo, al final de cada capítulo nos vendría un cuaderno de historia donde nos van a explicar con datos reales personajes que han aparecido en el capítulo anterior, cómo estaba conformado arquitectónicamente las urbes o las polis, conceptos básicos, personajes históricos que aparecen, sus bibliografías, etcétera, etcétera. Y bueno, Roma, el volumen 2, es una historia de romanos, como no, histórica, que se desarrolla en 3 épocas. Por una parte, el año 44 a.C., donde los fundamentos de la república se tambalean después de que Julio César haya sometido a los pueblos de la Galia y se haya impuesto como dictador sobre Roma por la fuerza, pero ignora que al escuchar a Cleopatra, su amante, para restaurar la monarquía, se va a condenar a sí mismo. La historia de Julio César, por una parte. Por otra parte, en el año 37 después de Cristo, nos van a contar cómo Calígula, el emperador loco, reina en una Roma anegada, sangre, terror, bueno, que estaba muy tarao el tío, mientras se siente atormentado por las visiones que le envía el Paladión. Engañado por el ídolo, conoce a la joven Vestala Aquilina, en quien le parece ver a su difunta hermana Drusila, de la que siempre ha estado enamorado. Y por última parte nos sitúa la última historia de que confluye este gran cómic histórico, que sería en el año 326 después de Cristo, o sea, tenemos una época anterior, la del 44, la primera historia de César, la posterior del año 37 después de Cristo con la historia de Calígula, y por último esta última del año 326 después de Cristo, donde Constantino I gobierna un imperio que se extiende desde el mar al norte, ya cuando Roma era prácticamente toda la Pachamama, hasta África, y desde las columnas de Hércules hasta el oriente. Vamos, un imperio espectacular que ya conocéis históricamente todos y todas, y es un imperio que favorece la libertad de culto y el auge del cristianismo. La familia Leo adora al nuevo dios único, mientras que los Aquilia continúan honrando a Paladión y desencadenan la cólera que albergará en su interior y que creará una especie de guerra civil. Así que nada, si os gusta la época romana, es el mejor cómic que podéis leer, porque además está muy bien documentado en 3 épocas distintas para entender todo lo que fue la extensión del Imperio Romano. Y acabamos este boletín de novedades de cómic, novela gráfica y manga, aunque ahora os voy a enseñar las 4 cositas de merchandising que han llegado, con por fin el segundo volumen de Trackers. Equipo creativo de Tirso y Muñoz, que ya se juntaron para hacer La Casa de los Susurros, y por separado Tirso Cons hizo Las Crónicas de Legión junto con Nuri, etcétera, un cómic espectacular que también se desenrolla en 3 épocas, pero de la historia de Vlad el Emperador o Drácula. Y por otra parte David Muñoz, que hizo Tierra de Vampiros, entre otras cosas, que es un cómic de vampiros espectacular. Se unen después de lo de La Casa de Susurros para ofrecernos esta historia de aventuras con todo el sabor del cine clásico y de Hollywood. Está mezclado con altas dosis de fantasía, romance y emoción para hacer la lectura un poquito más amena, más dinámica, pero no deja de ser un cómic que lo que viene a ser la tecnología, arquitectura y situación sociopolítica, económica y cultural está muy bien basada en esa época. ¿Y en qué época nos sitúa? En el reino de Inglaterra, en 1664. La historia versa sobre un equipo de científicos de la Royal Geographic Society que prepara una expedición hacia la península del Yucatán y cuya misión, digamos, más
Bukowski y su misión, cuya misión es capturar una criatura salida de las leyendas mayas conocida con el nombre de El Cancerbero de los Dioses. Su descubrimiento no solo cambiará el destino de la Tierra, sino también el curso de la historia. Un cómic naval, pero también de aventura y mitología espectacular, con ese precioso apartado gráfico de David Muñoz, que a mí me encanta, y con el guión de Tirso Cons. Así que si os gusta la piratería, la edad moderna, esos años de 1644, etcétera, os interesará este Trackers. Y para terminar, los 4 artículos de merchandising que os he comentado que habían llegado. No voy a hacer ni acercar la cámara porque yo creo que, pero sí enfocarla. A ver, me voy a acercar hasta ahí, más o menos, sí. Oli. Aquí tenemos una hucha de Plastoids de Idefix, que además se le mueve la cabeza a Chin, como si tuviese un muellico. Y nada, pues un Idefix en su caseta. Ahí tenéis para introducir las monedas. Por abajo, que no se ve, se sacarán con el mítico tapón. La cajica viene así como serigrafiada. Y pues una hucha de este perrete simpático que acompaña a Asterix y Obelix. Por otra parte, Pokémon, 2 artículos de Tecnofun muy curiosos. Tecnofun es una marca que hace cositas electrónicas con varias licencias. Y por esta parte nos traen este altavoz Bluetooth de la Pokéball, cuyas características técnicas sería que no lleva hilo, tiene el lector para tarjeta TF micro SD, tarjeta no incluida por supuesto, tiene un puerto micro USB, tiene una entrada auxiliar de 3,5 mm, potencia de 3 watts, batería de litio recargable, cable incluido, interruptor on-off, botón menos volumen, rebobinar y pista anterior, y botón más volumen, rebobinar y pista siguiente. Así que nada, si os mola Pokémon y os gusta estos altavoces Bluetooth, suenan además muy bien, todo hay que decirlo, y si os gusta Pokémon, la Pokéball y esto, pues ya tenéis vuestro altavoz de mesa. Continuamos también con Pokémon y reponemos este que tuvo éxito en su día, que es a ver si no me lío al decirlo, esto está enfocado. No está enfocado, a ver, esto que no entra en... ahí está enfocado. Es un radio despertador, lámpara y reloj, como no. Tiene bueno, aquí veis la ilustración, tiene un Pikachu durmiendo en la parte superior, y la parte posterior sería una Pokéball, y aquí en la lucecica pues aparece la hora, el día, el mes, la temperatura, si va a hacer sol o no, la frecuencia de radio, etcétera. Así que nada, es un todo en uno. Tiene un LED difusor de luz, que sería el Pikachu, el indicador digital para la hora, la fecha y la temperatura, la programación de la alarma, radio FM, utiliza 3 pilas AAA que no están incluidas, y tiene un conexión para adaptador de carga. Quiere decir que podéis utilizarlo bien con pilas o bien a la corriente. El adaptador de carga no está incluido, así que leer las instrucciones para ver cuál es la potencia de cargador que necesitáis. No vaya a ser que le metáis uno menor o superior. Con menor creo que no pasa nada, pero con superior puede llegar a petar el aparato. Así que un radio, despertador, reloj, de todo, vamos, le falta hacerte el desayuno. Y por último, una de las nuevas figuras de Figuar Zero, a mí las que más me gustan. A ver, que licua. Ahí la vemos. Bueno, de las novedades, aquí veis con el distintivo de Tamashii Nations, el platino significa que es limitada, y aquí también la pegatinica. Sería una figura de Zoro haciendo su ataque Yakodoki, creo que era. Sí, Yakodoki. Y ahí lo tendríais. Vamos a acercar un poquito la cámara para que se vea mejor. Ahí tendrías la miniatura de cómo es la figura. Bárbaros detalles que tienen estas figuras. Y nada, con esta figurica nos despedimos de este boletín de novedades de cómic y alguna cosica de merchandising, y nos vemos en el futuro vídeo de la segunda tanda de reposición de esta semana. Así que gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Adiós.